Ola, moi boas noites e benvidos unha noite máis á conversa, que nesta ocasión contará con Teresa Ramos Barbosa, directora xeral de Aztega Artística, unha empresa non moi coñecida por o nome, tal vez, pero que ten unha historia interesantísima, moi curiosa, e que, ademais, é unha empresa galega que o que fai é suministrar a grandes compañías de todo o mundo. Boas noites e benvida, Teresa. Boas noites. Nada, un placer contar contigo neste programa. É un luxo que estés para falarnos, como dicía, de Aztega Artística, que é unha empresa que ten unha grande presencia internacional, como dicía ahora mismo, e, sen embargo, é bastante coñecida para a maioría dos galegos. Por que? Non tedes demasiado interese en que se sepa todo o que estades a facer, ou por que ese tema dese descoñecemento público? Bueno, yo precisaría aquí que quizá el desconocimiento es fuera del área de Vigo, ¿no? El origen de la empresa hay que buscarlo en la Artística de Vigo, fundada en el año 1906 por don Eugenio Fadrique, y uno de los motores económicos del Vigo de principios del siglo XX, junto con la industria conservera de la época. Ajá. Vosotros empezachedes, por certo, la Artística, un nome ben bonito. Eu penso que, adicándose a unha actividade industrial, como é o caso da vosa empresa, que nun primeiro momento o que facía era litografías para as fábricas de conservas, ¿no? Para adornar un pouco, para que as latas non foran tan feas, tan sosas, ¿no? E ademais buscolle ese nome, de Artística. Tiña algo de poeta este home? Bueno, si lo tenía lo desconozco, pero la realidad es que muchos de los nombres industriales de principios del siglo XX se acompañaban por el artículo LA, ¿no? Sí. La industriosa, la metalúrgica, la artística. Efectivamente, el nombre Artística hacía referencia a los grandes artistas que trabajaban dentro de la empresa diseñando la litografía de las latas de conserva, ¿no? Por eso. El nombre litografía viene precisamente de traspasar las grafías a la lata a partir de una piedra. Entonces los trabajadores en su momento de la empresa lo que hacían era grabar sobre las piedras el diseño que posteriormente iba a tener la lata, pues una sardina, el nombre de la marca conservera de la que estuviésemos hablando, etcétera, ¿no? Pero efectivamente la Artística en su momento surgió para abastecer las necesidades de la industria conservera, ¿no? Fundamentalmente estas eran la fabricación de latas, o sea que originalmente la Artística fabricaba las latas, pero al mismo tiempo las decoraba, litografía, y de ahí la Artística, y poco a poco fue integrando otra serie de actividades relacionadas con el envase, como una pequeña sección de productos químicos, pues por ejemplo tipo sales de soldar, porque antiguamente las latas eran selladas en base a soldadura de plomo estaño, lubricantes para poder limpiar la hojalata que se utilizaba en la fabricación de los envases, distintos tipos de alcoholes y también en su momento unas masillas sellantes que lo que hacían era hermetizar el contenido de la lata. Y es precisamente de esta sección de productos químicos que evoluciona a lo largo del tiempo y se especializa cada vez más en nuevas tecnologías de base agua, de donde arranca la empresa Aztega Artística al día de hoy, que pertenece pues, al grupo alemán Altana y que ha hecho la transición desde una empresa familiar en tercera generación pues a unha empresa multinacional. Claro. Bueno, que por certo, o Grupo Altana, hemos de dicir que o seu principal accionista é o imperio automobilístico BMW, ¿no? BMW. Pues sí, ¿no? La verdad es que estamos realmente orgullosos de que una empresa como Altana se hubiese fijado en la actividad industrial
de una pequeña empresa de provincias, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, esto creo que no es coincidencia, sino el perfecto encaje pues, del tipo de mercado nicho en el que se encontraba la artística y, por supuesto, el tipo de productos innovadores y el acceso a los mercados internacionales, ¿no? Realmente, lo que Altana pretende en sus negocios industriales pues es aplicar la misma filosofía que aplica al automóvil, ¿no? No se trata realmente de ser el líder en volumen, sino que se trata de ser el líder en valor añadido, en tecnología, en procesos innovadores, ¿no? Y es precisamente este tipo de cultura y de filosofía la que impregna nuestra empresa. O seña, que vades máis aos aspectos cualitativos que cuantitativos, si queren, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra misión no está tanto en vender nuestro producto, que sí lo está, es importante la venta, por supuesto, pero sobre todo es más importante el compartir nuestro conocimiento, el ser asesores de nuestros clientes, consultores, auditores, y recomendar al cliente cómo poder hacer un mejor uso de nuestro producto y cómo trabajar con procesos más eficientes. E dime, Teresa, tú, directora xeral, como dicimos, desta compañía que hoxe en día xa está integrada como unha multinacional máis, pero como desembarcaches no mundo da empresa? Porque tú, según teño entendido, estabas orientada a facer carreira no ámbito académico. De feito, chegaches a traballar na universidade, non? Non en van, eres licenciada en químicas, en farmacia, non? En ambas as dúas carreiras, así mesmo eres doutora en farmacia. Tamén, e non de dicir, non mo dixeches ti, pero seino, que fuches premio extraordinario de licenciatura, obtendo o primeiro Premio Nacional de Estudios de Farmacia. Estamos diante dunha coquito, Que va, ni mucho menos. Pois xa me dirás Ni como se mucho fai. menos. E me contarás por que te fuches ao mundo da empresa privada. Bueno, yo creo que tendría que decir que quizá si delante de algo estás un poco delante de una persona disciplinada y trabajadora. Moi metódica. Sí, creo que metódica y organizada, ¿no? O sea, que estás encantada de estar nunha compañía alemana, por aquilo que teñen a fama de que son tan cartesianos eles, non? Bueno, no te creas, porque el carácter latino muchas veces está reñido con ese cartesianismo alemán. Pero bueno, tratamos de buscar un punto de equilibrio, creo que a satisfacción de las partes. Y respecto a tu pregunta de cómo aterrizo en la industria, pues bueno, yo diría que ha sido un cúmulo de oportunidades no planificadas, pero que he ido aprovechando en cada momento, ¿no? Yo comienzo como becaria en una industria farmacéutica, que era la antigua ICI Pharma en Porriño, y después de becaria pues se me facilita la posibilidad de tener acceso a un contrato en la misma empresa, algo que acepto porque creo que en su momento quizá lo que escaseaban eran las oportunidades de salir a la industria farmacéutica. Yo en aquel momento acababa de terminar mi carrera de farmacia y sí quizá había una inflación de puestos en la universidad o se veía como más fácil poder encontrar acomodo en la universidad que en la industria, ¿no? Entonces decido aprovechar la oportunidad de entrar en la industria farmacéutica, sobre todo porque pensaba que podría seguir haciendo mi tesis doctoral, ¿no? Que este era el objetivo número uno en aquel momento, ¿no? Y bueno, debo decir que la industria poco a poco me fue atrapando, cautivando, ¿no? Sí, y el mundo de la empresa pues enganchando y bueno, pues de ahí y quizá llego a la artística en un momento pues donde la artística estaba necesitada de incorporar pues talento joven, un poco de renovación de
de equipo profesional y bueno, ahí se me abrió un mundo nuevo, muy interesante, muy atractivo, muy creativo, ¿no? Todo por hacer y un futuro que construir y me pareció realmente interesante. E aí sigues, pero, por exemplo, xa que viñas dese mundo da universidade, do mundo que decías que che gustaba da investigación, tuvo moito que ver que implantases o mellor procesos de investigación na empresa, porque, por exemplo, o voso grande éxito radica no descubrimento dun composto que garantiza o selado das partes metálicas e mantén os recipientes das latas de bebidas de conservas de forma hermética, non? Como conseguiches descubrir este composto? Fruto de eso, da investigación? Sí, bueno, yo creo que el reto que yo personalmente tuve por delante fue el crear un equipo de I+D y en otras áreas de la empresa, pues potente, con energías renovadas, con gente que estaba saliendo de la universidad y tratar de aprovechar el potencial de un producto pues más o menos obsoleto, ¿no? Y crecer a partir de ahí, aportarle valor y expandirnos hacia otros mercados donde la empresa no había estado tradicionalmente, ¿no? Y uno de estos mercados ha sido el mercado de la lata de bebida, las latas de Coca-Cola, de cervezas, de Fanta, refrescos de cualquier tipo, ¿no? De feito, permíteme que te interrumpa, vosotros sodes proveedores de marcas líderes a nivel mundial, como acabas de decir, de Coca-Cola, de Pepsi, que eso sí que me chocou un pouco, non? Parece que os dous competidores, dos dous competidores sodes proveedores de Heineken, Carlsberg, Red Bull ou Perrier, entre outras moitas, non? Como se consigue isto desde unha nave radicada en O Porriño? Bueno, primero matizar un poco tus palabras. Nosotros somos proveedores de los fabricantes de latas para Coca-Cola, Pepsi-Cola, Perrier, etcétera, ¿no? Que, bueno, en realidad... De algún xeito está desvencellados a eles. Sí, no, por supuesto, esto nos ha obligado a pasar por un proceso de aprobación y homologación muy exigente por parte de Coca-Cola, ¿no? Tenemos unas instalaciones muy bien preparadas y, como decía, tenemos un grupo de profesionales muy comprometidos y muy identificados con lo que hacen, ¿no? En el año 98-99 empezamos a trabajar en diversificar y abrir el mercado de conservas hacia los envases de bebida y trabajamos mano a mano con uno de nuestros principales clientes y principal proveedor de bebidas, de latas de bebidas, el grupo Ball Corporation americano, y desarrollamos en conjunto pues, un producto. En realidad la parte química, el producto en sí mismo fue desarrollado por Artística, pero la aplicación y los ensayos de funcionalidad y los PACTE se realizaron en Ball Corporation y conseguimos finalmente, después de ciertas dificultades, al cabo de 5 años, o 6 años, en el año 2005, conseguimos la aprobación por parte de Coca-Cola. Conclusión, no es un camino fácil. Hubo que pelexar moito, ¿no? Efectivamente, esto significó pues, dedicar recursos durante muchos años, pero estábamos convencidos de que el proyecto funcionaría. Y una vez que Coca-Cola aprueba el producto, pues se nos abren las puertas a nivel mundial de otros fabricantes de envases tamén. O sea, que foi digamos, o revulsivo, non? O marchamo de calidade que esperabades para eso, para ter acceso a outras compañías moi importantes, non? Sí, efectivamente, salimos un poco de los mercados tradicionales de la conserva, que son mercados, podemos decir, a nivel europeo, incluso mundial, pues bastante estabilizados o incluso pues con cierta recesión. Pues entramos en una industria pujante y más creciente, que es la del envase de bebidas, ¿no? Las famosas latas están por todos lados y bueno, pues son un reclamo para gente joven en todos los países.
que hai unha produción, eu leía, a verdade, non me lembro do dato, pero unha produción desas mareantes, do número de latas de bebidas que se venden Bueno, en todo o mundo. por ejemplo, en los Estados Unidos el mercado de latas de bebidas es de 120 billones. 120 billones, billones sí, de unidades. 120.000 millones al año. Por eso son cifras mareantes. Sí, en Europa estaremos en los 60.000 millones aproximadamente, ¿no? Qué barbaridad. Y en los mercados globales a nivel mundial, pues la cifra puede alcanzar los 400 o 500 billones. O sea, mareante. De feito, vosotros estades nun proceso de expansión internacional, imagino que provocado por todo isto que estamos a falar, ¿no? De feito, hai 3 anos que abrichedes unha planta de produción nos Estados Unidos, máis concretamente en New Jersey, non? A que se debe esta estrategia? A isto? A pura necesidade de globalización? Bueno, estamos obligados a internacionalizarnos, ¿no?, permanentemente y debo decir que gracias a la internacionalización el factor país no nos ha tocado realmente durante esta crisis, ¿no? Entonces, desde nuestras instalaciones de Porriño exportamos el 95% de lo que hacemos. Claro. Y lo exportamos no solo a Europa, ¿no?, porque Europa podemos decir que también está tocada por la recesión económica mundial, sino también a mercados emergentes, ¿no?, como puede ser pues, Brasil, como puede ser México también. En Oriente Medio también estamos trabajando en Emiratos, en Sudáfrica, pero dentro de esta estrategia de crecimiento, un mercado que nos parecía extremadamente atractivo por su tamaño, porque a nivel de packaging sin duda es el número 1 a nivel mundial, eran los Estados Unidos. Realmente intentamos dar los primeros pasos con ventas desde Europa, pero se hace difícil, sobre todo cuando tienes que competir con una multinacional americana radicada allí desde tiempos históricos, ¿no? Entonces, realmente como requisito previo para el poder desarrollar nuestro negocio, nos planteamos el tener una planta, un implante in situ para poder realmente transmitir a los clientes que estábamos allí para quedarnos, no para hacer negocio esporádico, ¿no? La planta es pequeña, pero bueno, vamos creciendo, vamos teniendo presencia en clientes americanos, pues muy cerrados a priori a productos que viniesen de fuera. Y bueno, las perspectivas que tenemos pues, en nuestro plan de crecimiento pasan, por supuesto, por conseguir un 30% mínimo de cuota en el mercado americano durante los próximos 5 años. Ambicioso, de verdade, non? Sí. Mira, e tedes tamén previsto implantar máis plantas noutros países? Sí, bueno, en estos momentos estamos conjugando un poco crecimiento orgánico con posibles adquisiciones estratégicas en algunos mercados emergentes, ¿no? ¿En China, por ejemplo? Bueno, China figura entre nuestros planes, pero diría, yo más generalizaría un poco en Asia, ¿no? Incluyendo los mercados del sudeste asiático, y tenemos ahí pues, un par de objetivos estratégicos de posible compra en un futuro más o menos inmediato, que a ver a dónde llegamos, ¿no? Pero obviamente nuestro crecimiento pasa también por reforzar nuestras actividades en Asia, que quizá diría es la zona más débil desde el punto de vista de nuestra presencia como suministradores del mercado. Supoño que, volvo ao que decía antes, se eras unha coquita ou non, ainda que tú desviaches rapidamente a atención e dixeches que non teña ningún mérito, que tan só eras unha persona disciplinada e metódica, pero supoño que algo ten que ver nesa expansión internacional o feito de que ti domines moitas linguas, que fales, a parte do castelán e o galego, outros 5 idiomas, non? A saber, alemán, inglés, francés, portugués e italiano, non?
Bueno. En cal te desenvolves mellor? Bueno, por supuesto en español, en castellano, pero normalmente mis actividades internacionales son en inglés. El francés no me puedo quejar, o sea, realmente me desenvuelvo también bien. Lo que ocurre es que hay menos oportunidades de hablar francés en los mercados internacionales, ¿no? Y alemán estoy en proceso de aprendizaje avanzado, vamos a decirlo. Supongo que muy avanzado, ¿no? Así porque, bueno, pues trabajar con un grupo alemán y estar en comisiones de trabajo pues con muchos alemanes es ya casi un reto personal, ¿no? El entender y el poder integrarme en los equipos de tú a tú, ¿no? Con ellos. Por lo que respecta a los idiomas, y retomo un poco el tema, creo que son importantísimos, ¿no? Y yo desde aquí le diría a cualquier persona que esté estudiando y tratando de prepararse para una carrera profesional que desde luego el inglés tiene que estar muy presente como número uno en su currículum, ¿no? Creo que todas las personas que trabajan en la empresa a día de hoy, el requisito básico y fundamental es que se comuniquen en inglés con soltura, ¿no? Entonces, bueno, para poder acceder a un puesto de trabajo, obviamente esto tiene que solventarse y no simplemente con un inglés académico del que salimos todos del colegio, ¿no? Sino pues con un inglés práctico, capaz de desenvolverse en viajes internacionales, en conferencias, etc. Que poidas, eso, facer da lingua unha ferramenta de comunicación, que para o que sirven as linguas. Pero muy, muy importante, porque estamos en Porriño, ¿no? Tanto. Tú lo has dicho, entonces, de Porriño para el mundo, pues sí, significa tener esa herramienta de comunicación básica. Fundamental e imprescindible. Quería volver tamén ao que falábamos antes do teu paso pola universidade e como ibas no tema a traballar no campo da investigación. Formularía a pregunta do seguinte xeito. Primeiro, a investigación é clave para desenvolver o tipo de produtos que desenvolvedes na vosa empresa. Pero, en que medida se pode aproveitar que se realiza na universidade para aplicar a unha empresa como a vosa? É posible? ¿Non? Bueno, yo creo que tiene que ser posible, ¿no? La realidad... Debería ser. Debería ser posible. Pero a pregunta é, é posible ou non é posible hoxe en día? A universidade vai por un lado, porque eu sempre escoito cando, por exemplo, cando entrevistas a unha persona vencellada ao mundo da universidade, sempre se fala de como non se aproveitan as sinerxias entre a empresa e a universidade, todo o famoso concepto de transferencia de coñecemento. Pero sí que moitas veces a mí dame a sensación que mellor se está investigando nun campo na universidade que non é absolutamente aplicable na empresa. É así, non é así, estou equivocado, estou acertado? Cal é a tua visión? Bueno, yo creo que la situación es bastante mejor ahora que hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que todavía queda mucho camino por andar, ¿no? Las empresas, y sobre todo las empresas pequeñas y medianas como la mía, tenemos una necesidad imperiosa de innovar, ¿no? Y innovar significa transformar el conocimiento y la investigación en dinero, ¿no? Rentabilizar todo ese esfuerzo que se pone en el desarrollo de productos en unas ventas posteriores, ¿no? Quizá sí he hecho en falta, ¿no? Muchas veces en el tema de la universidad. Creo que hay bueno, pues investigaciones básicas sumamente interesantes, pero quizá hay una desconexión con lo que el mercado demanda, ¿no? En una empresa pequeña realmente no nos podemos permitir el lujo de empezar a investigar sobre a lo que a nuestros investigadores le parezca oportuno, ¿no? Realmente lo primero que tenemos que hacer es identificar las necesidades claras de nuestro mercado y entonces a partir de ahí diseñar nuestro proyecto. Sí, sí.
y diseñar nuestro proyecto y contratar pues, a las personas o subcontratar servicios fuera que nos permitan llevar a buen fin ese proyecto y transmitirlo o transformarlo posteriormente en unas ventas, ¿no? Y me remito, por ejemplo, al desarrollo del compuesto sellante para bebidas y para Coca-Cola. Fue un proceso de 5 años, muy largo, muy intensivo en mano de obra especializada, pero bueno, tuvo su recompensa al final, ¿no? Entonces, es decir, en las empresas no nos podemos permitir el lujo de abordar proyectos de investigación que no tengan un payback a medio plazo. Por otro lado, debo decir que sí es muy importante el rol de la universidad pues, a la hora de ofrecer servicios complementarios a la empresa pequeña, ¿no? Y nosotros, pues bueno, a través de FEUGA sí estamos en contacto pues, con la universidad, sí subcontratamos a lo mejor ensayos especializados de migración, que igual no tenemos las facilidades en nuestras instalaciones, pues con los expertos de bromatología de la Universidad de Santiago, o subcontratamos ensayos analíticos complejos pues, con el CACTI en la Universidad de Vigo. En este sentido sí estamos muy abiertos y también a incorporar pues, becarios y gente de la universidad, ¿no? Pero bueno, creo que queda un camino por hacer. Pois, Teresa, o camiño para nosotros esta noite sí que tocou o seu fin, rematou este tempo de conversa, pero foi un auténtico placer compartir contigo este tempo, así que só che pido unha cousa, que sigades facer cousas tan interesantes, polo voso ben, pero tamén polo de Galicia, e seguir poñéndonos a Galicia no mundo. Bueno, pues muchas gracias, el placer ha sido mío. Y Teresa, hasta siempre. Hasta sempre, eso esperamos, que volvas a vernos. A todos vostedes, moitísimas gracias por habernos acompañado. Xa o saben, cando se vayan á cama, por favor, teñan felices e dulces sonos, porque xa o saben que sempre debemos de soñar.